Shabbat Shalom para todos. Voy a preguntar otra vez. Shabbat Shalom para todos. Ahora sí, creo que sí estoy con unos hermanos que están despiertos. Qué bueno poder de nuevo estar aquí, compartir con todos ustedes, hermanos, este tiempo de el estudio de la palabra del Señor. Es una gran bendición poder estar acá en este día, gozándonos y disfrutándonos en él. Y el día de hoy empezamos un nuevo libro, ¿verdad? El libro que trae por nombre Shemot, que en español se conoce como Éxodo y que traduce nombres, ¿verdad? Shemot, ¿cierto? Que significa nombres. Esta porción de la palabra es muy rica, tiene muchas cosas de qué hablar, tiene muchísimas cosas de qué tratar y hablar, y es una gran bendición. Y el Eterno en esta semana no me dio uno, sino me dio dos mensajes, y ahí tuve un gran problema, porque uno de los mensajes que yo estaba preparando era para grabarlo, y era una pequeña y corta cápsula de la palabra que busco poder compartir semana a semana, pero en esta ocasión esa pequeña cápsula se me volvió en toda la enseñanza, y entonces no supe qué hacer, porque dije, tengo dos, ¿y qué hago? Y dije, bueno, creo que esto es lo que tú quieres que hablemos y es de lo que vamos a hablar. Y voy a empezar con una pregunta. Los que están aquí, los que están conectados, los que nos van a escuchar, los que nos están viendo, no lo sé, pero los que están aquí, ¿quiénes de los que están aquí son líderes? Alcen la mano sin pena. ¿Quiénes de los que están aquí son líderes? Lideran. Están como dudosos, ¿no? Como que, ¿cierto? ¿Será que sí o será que no? ¿Líderes en qué? ¿En la comunidad? ¿Líderes? No entiendo. ¿En qué? Bueno, creo que todos somos líderes, ¿no? Si usted, querido hermano, es padre y tiene una familia, usted tiene una importancia de liderazgo frente a su hogar, ¿cierto? Si usted, querida hermana, es mamá y tiene unos hijos, usted tiene una importancia de liderazgo frente a esos hijos, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a ver que creo que la gran mayoría son líderes. La gran mayoría lideramos en algo, lideramos. Y esta porción de la palabra habla de un hombre que no era líder o no se sentía líder y no comprendía, de hecho, el por qué el Señor lo había llamado, aun cuando él había cometido algunos errores, ¿verdad? Pero que en el camino y en el trasegar de su vida, él empieza a moldear algo especial. Y quiero leerles esto textualmente. A lo largo de las escrituras, el Eterno revela que su concepto de liderazgo es muy diferente al del mundo. Mientras los sistemas humanos forman líderes en palacios, posiciones y reconocimientos, el reino del Eterno lo forma en el dolor del pueblo, en la compasión activa y en la disposición a descender. Moshe tuvo que salir del palacio de Faraón para ver las cargas de sus hermanos, y siglos después, Yeshua salió de la gloria celestial para habitar entre los quebrantados. Ambos nos muestran que el verdadero liderazgo no nace de la comodidad, sino de la identificación profunda con el sufrimiento ajeno. Este estudio nos invita a confrontar nuestra idea de liderazgo y a escudriñar o a descubrir a la luz de los textos de la Brit Hadashah que el Eterno levanta líderes que caminan con las personas, que cargan junto a ellas y que están dispuestos a pagar el precio del amor y del servicio. Solo quien aprende a descender con otro está preparado para ser levantado por el Señor. Quería leerles esto textual, que fue lo que escribí, y esto es lo que quiero hablar. La compasión que precede a la redención. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo 2, versículo 11. Y vamos a ver el nacimiento del llamado de Moshe y el patrón del liderazgo que todos nosotros podemos aceptar. ¿Quiénes? Aquellos que deciden darse en las manos del Señor para servir,
pero para servir de una manera un poco diferente y especial. Éxodo 2, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Dice en esta versión: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés o Moshe salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los dos hebreos, sus hermanos. Este texto lo quise buscar un poco más del hebreo para entender un poquito más de qué se trataba, y es muy parecido a lo que acabo de leer, porque allí la palabra clave está en observó sus cargas. En esta versión dice: y sucedió en aquellos días, cuando Moshe ya era grande, que salió a ver a sus hermanos y observó sus cargas. Miren, hermanos, que la Torah no dice que solo vio. La palabra no dice que él solo vio, sino que dice que él observó sus cargas. Un gran comentarista de la palabra, como lo es Rashi, él cita en Shemot Rabbah 1:27 y dice que puso sus ojos y su corazón para sufrir con ellos. Acá creo que hay muchos líderes y creo que muchos que me escuchan también son líderes. Nosotros necesitamos poner nuestros ojos y nuestro corazón para sufrir con los que están alrededor de nosotros. No he visto una mamá que no sufra por sus hijos. No he visto un papá que no sufra por sus hijos. Pero sí he visto a muchos pastores que no sufren por sus ovejas. Y ahí la gran pregunta ¿es un pastor? Es algo que se debe preguntar, ¿no? Así que vemos aquí que Moshe no se quedó en la imagen del trabajo forzado. Él no se quedó en la imagen del trabajo forzado que tenía sus hermanos, sino que él vio el peso emocional, físico y espiritual de la esclavitud. Estamos entrando en un tiempo y en un periodo donde esta palabra se hace vida y se hace viva en nosotros, donde empezamos a ver una esclavitud espiritual, donde empezamos a ver una pesadez emocional que quiere mantenernos atados y no dejarnos ir libres a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Empezamos ese camino. Ese es el libro del Éxodo. Empezamos ese camino. Y miren que los sabios en la Torah oral dicen que ver con el corazón es un paso previo para actuar con justicia. Quien no ve con el corazón no tiene la capacidad a veces de ser justo. Quien no ve con el corazón no tiene a veces la capacidad de ser justo. Nosotros somos llamados a ser justos. Miremos con el corazón. Miremos más allá de lo que nuestros ojos ven. Seamos más misericordiosos, más amorosos, más cercanos, tengamos más empatía con aquellos que están atravesando circunstancias que no son fáciles. Y entonces podemos ver reflejado al Maestro. Vemos al Mesías Yeshua también en esto. Y él dice en Mateo 9, versículo 36, vamos a mirar ese pasaje. Mateo 9, versículo 36. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Mateo 9, verso 36, dice lo siguiente. Está hablando el pasaje del Maestro, ¿verdad? Está hablando del Mesías Yeshua. Y está allí el pasaje hablando que el Maestro hace muchas obras de sanidad, ¿verdad? Toca a las personas y obra sanidad. Mateo 9, verso 36 dice lo siguiente. Después de que él obra sanidad y hace muchas cosas, ve que el trabajo es mucho, que hay mucho trabajo que hacer, ¿sí? De hecho, en estos pasajes, en estos versículos es donde él dice que la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Son pocos, no hay casi obreros. Y después dice la palabra y nos enseña que dice que oren o clamen para que se levanten, ¿qué? Obreros para esa mies. Y el Maestro dice aquí, miren, ¿qué tuvo el Maestro? Empatía. Capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes, no eran unos pocos, eran multitudes. Hoy en día vemos multitudes, sí,
Allá afuera hay muchísimos que no conocen del Señor, que están presos por el faraón, ¿cierto? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vemos entonces que no es una mirada pasiva, sino es una empatía activa. Moshe tuvo una empatía activa para con su pueblo, tan activa que lo llevó a hacer un acto que no era muy correcto. Le quitó la vida a un egipcio, pero él tuvo empatía no porque lo vio trabajando, no porque lo vio que estaba en una circunstancia que no era fácil, sino porque vio que aparte de esa circunstancia que no era fácil, se le estaba añadiendo injusticia hacia ese hombre. Estaba siendo golpeado, maltratado, ultrajado por alguien, ¿sí? Y esto nos enseña, hermanos, que el verdadero liderazgo no nace en el palacio, sino cuando uno sale de su comodidad para identificarse con el dolor ajeno. Una invitación: salga de su comodidad para que usted pueda empezar a identificarse con el dolor ajeno y tenga empatía activa. En este tiempo poca empatía activa se tiene. Tristemente, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, y está sucediendo dentro de las mismas comunidades. La empatía por mi hermano, al verlo en circunstancias no muy fáciles, está pasando desapercibida. Un hermano puede estar atravesando alguna circunstancia y ese hermano te dice: oye, está pasando esto, sí, uy, hermano, que el Señor lo bendiga y lo ayude, lo fortalezca, hermano. Y sale y se olvidó. Perdió la empatía con el hermano, ya pasó. Ya ahí quedó. Sí, ahí quedó. Pero vemos que en Moshe no es así. Moshe renuncia a su identidad egipcia antes de que el Eterno lo llame formalmente. Él renuncia a un reino, él renuncia a un estatus sociopolítico en el tiempo de Egipto y sale antes de que el Señor lo llame. En muchas ocasiones a nosotros nos cuesta salir de un estado sociopolítico, de una posición sociopolítica, para yo tener empatía activa con alguien que la necesita. Porque en mi estatus no puedo perder mi imagen. No, o sea, ensuciarme la mano por ayudar al hermano, no, es que si salgo en los reflectores voy a quedar mal. No, no debería ser así. Y si ustedes, hermanos, lo hacen con sus seres queridos, con sus hijos, ¿cierto? Con el esposo, con la esposa, si usted tiene un llamado y ese llamado lo ha sentido en su corazón, en todo su ser, para ayudar a otro, empiece a generar empatía activa con aquellos que lo necesitan. Miren que si usted va a mirar al maestro, vamos a ver que el maestro cumple perfectamente ese principio y es enseñado explícitamente por los emisarios. Dice la palabra que Yeshua sale del palacio celestial o se despoja de sí mismo por amor a todos. Si el maestro ha dado un gran ejemplo en donde él se ha despojado de cosas grandes y poderosas, de un estatus que el Señor le ha dado por amor a ti y a mí, ¿qué nos impide que nosotros lo hagamos? ¿Qué nos impide que nosotros lo hagamos? El liderazgo no es solo estar acá parado y hablar. El liderazgo sobrepasa mucho más de estar aquí. Aquí solo se está 1 hora. Y el que le gusta enseñar bien largo, 2. Pero el liderazgo sobrepasa el estar acá. El liderazgo apunta mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo. Filipenses 2, versículo 7. Miremos este pasaje. Filipenses 2, versículo 7. Dice la palabra en Filipenses 2, versículo 7, parte B. Yo lo voy a leer supremamente resumido y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra despojó, si la vamos a ver un poquito en el griego, es ekenosen y dice que es vaciarse voluntariamente. El Mesías se vació voluntariamente de sí mismo para poder querer, anhelar y desear ayudar al otro. Moisés se vació de sí mismo,
de tener el estatus, de tener el poder, de tener su comodidad, de tener todo bien planificado para poder luego ayudar al otro. El problema de nosotros, hermanos, es que vivimos en una comodidad que no queremos salir de ella y nos cuesta ayudar al otro. Nos cuesta ayudar al otro. Así que vemos que Yeshua no perdió autoridad. Nosotros no perdemos autoridad cuando nos bajamos un poco, sino que la manifestamos de otra manera. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a manifestar la autoridad de otra manera. Y el bajarnos un poco no es perderla. Bajarnos un poco no es salir de nuestro estatus. Saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón, de todo nuestro ser, aquellas cosas que el mundo ha querido implantar. El liderazgo erróneo y el liderazgo tergiversado del mundo con respecto al liderazgo de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Miren que el liderazgo del reino no se afirma desde la altura, sino que se afirma desde abajo, desde que nosotros descendemos. Y podemos ver ese paralelo con Moshe. Moshe sale del palacio del faraón y Yeshua sale de la gloria celestial del Padre. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y ambos eligen identificarse con esclavos. Antes de ser libertadores, ellos se identifican. Aprendamos a identificarnos los unos a los otros. Identifíquese usted un poco con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su hermano, con los que le rodean. Identifíquese un poco usted. No pierda esa empatía activa. No deje de lado verdaderamente a veces el dolor, la angustia, la tristeza, la desolación que otro hermano puede pasar. Si a usted se le ha encomendado que por favor levante una oración por ese hermano, hágalo con empatía activa. ¿Sí? Mírelo con amor. Porque en esto conoceráis que son mis discípulos, dice el maestro. ¿En qué? En que se amarán o en que se aman los unos a los otros. Eso es amor. Tener empatía con mi hermano es amor. No es más líder el que se para al frente con arrogancia y los mira a todos como si estuviesen por debajo de, y el otro aquí encima. No, ese no es. Ese no es. Es más el que se acerca con amor. Y mire que ambos, tanto Moisés o Moshe y Yeshua, ambos eligen identificarse como esclavos antes de ser libertadores. Así que, hermanos, liderar es encarnarse en el dolor. No hay nada más difícil que ser líder. Porque uno tiene que encarnar el dolor de cada una de las almas, de cada uno de los hermanos que están ahí, con sus complejidades, con sus circunstancias, con sus situaciones, con sus debilidades, con sus angustias y con todo ese cúmulo de cosas que los rodea y nos hace ser lo que somos. Y no hay nada más difícil que es liderar y no hay nada más difícil que es encarnarse en ese dolor, en ese dolor. Y miren que el Señor permite nuestros dolores como personas para que nosotros tengamos empatía activa hacia quienes están al lado de nosotros y no levantemos el dedo juzgador, sino que lo veamos con empatía. Hermano, nunca levantes tu dedo juzgador hacia otro hermano. ¿Cómo puedes decirle al otro, oye, sácate la paja que tienes en tu ojo si el otro tiene una viga? Seamos empáticos, activos, en ver que definitivamente la palabra es verdadera y real. Y esta dice que nos sostengamos en oración los unos a los otros. Necesitamos sostenernos los unos a los otros. Aquel que verdaderamente quiere llevar un liderazgo en todas las áreas de su vida, familiar, profesional, ministerial, tiene que encarnarse en el dolor del otro. Tiene que saber y entender que no podemos perder esa empatía activa. Hoy en día Faraón se ha levantado tanto
que en los empleos se ha perdido la empatía activa entre los jefes y sus subordinados. Solo me sirves porque me produces. Pero si tú no me produces y tienes problema, no es mi problema, es el tuyo. Y estamos empezando a generar y a adoptar esos patrones que no son correctos, que son del mundo, acá. Estamos perdiendo la empatía, la cercanía con el Señor. Hebreos 4:15 nos dice algo muy importante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Somos débiles? Sí. La palabra dice que somos débiles. Y el sumo sacerdote, el sacerdote celestial, se compadece de nosotros, se compadece de nuestra debilidad. ¿Y compadecerse qué es? Quise mirar qué es compadecerse. Miren que entre otras cosas, hermanos, compadecerse es sufrir junto con. Sufrir junto con. A mí me parece increíble cuando el Señor le pone a uno, a personas en su camino en un determinado momento donde no hay nada fácil, donde uno está atravesando circunstancias no muy fáciles y Hashem le permite a uno que lo rodeen de personas que se compadecen con uno. Y se cumple lo que dice la palabra, que un amigo pasa a ser a veces hasta más que un hermano, porque está ahí hombro a hombro sosteniéndolo a uno en unos momentos tan complejos y tan difíciles que verdaderamente uno dice, eso atesoro en mi corazón. Cuando una persona hace eso en mi vida y siento que hay esa empatía activa hacia conmigo, eso toca lo más profundo de mi corazón. Y eso es lo que Moshe empieza a ver en su pueblo, es lo que el maestro ve a través de la obra redentora sobre su pueblo y dice, necesito esa empatía, esa cercanía con mi pueblo, ese dolor que ellos están atravesando, lo estoy sintiendo yo y eso tengo que utilizarlo para ayudar al otro a salir de esa crisis, de esa situación. Yeshua, miren que no lidera desde teoría y nosotros somos llamados a no liderar desde teoría. El líder no es ese que se sabe toda la Biblia y se sabe todos los libros escritos y aún no escritos de todos los sabios. No, ese no es. Hermano, el líder no es ese que se las sabe todas. Creo que un manual para ser papá o mamá, eso no existe. Nunca se ha visto. Un manual para ser esposo, yo tampoco lo he visto. Se habla mucho de cómo ser esposo, de cómo ser esposa, pero no hay uno que diga el esposo perfecto necesita 10 puntos. Si cumple los 10 puntos, eres perfecto. La esposa perfecto, vamos a decirle, necesita 5, ¿cierto? Porque es que el hombre es llamado a subir a la montaña y la esposa es más consentida. El Señor se acerca y la busca, ¿cierto? Entonces el hombre se esfuerza más porque es llamado a subir y la mujer es visitada. Entonces la mujer cumple 5 puntos, es perfecta, ya, ese es el manual. No, no existe. No hay un manual para hijos. No hay un manual que diga el hijo perfecto tiene que cumplir 15 puntos en toda su vida. No, no lo hay. El liderazgo y el caminar en cada una de estas áreas como líderes que el Señor nos llama en cada faceta de nuestra vida, no va acompañado de un manual, no va acompañado de una regla que debamos cumplir. Entonces, un líder nunca dice, entiendo tu dolor, hermano, entiendo tu dolor. No, un líder nunca dice eso, hermano. Dice, he caminado en él. Tengo esta circunstancia, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Estoy atravesando esta situación, no te preocupes, yo te voy a sostener en oración. Estoy atravesando esta situación médica de enfermedad, no te preocupes, vamos a orar que Hashem ponga su mano en ti. Un líder dice, he caminado, no dice con él, sino en él. Tengo empatía activa.
sé que lo que él está atravesando a mí me duele. Y eso es lo que Moshe vio allí. Vio el dolor de su hermano y fue algo punzante en su corazón. El Mesías vio el dolor de sus ovejas y fue punzante en el corazón. Nosotros necesitamos mirar no solo nuestro dolor, sino el dolor de todos los demás y que eso llegue como una cosa punzante a nuestro corazón y genere en nuestra vida empatía activa. Moshe, ¿qué hizo? Vio las cargas, ¿cierto? Dice la palabra, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Qué pasaje es? Éxodo 1. No. ¿Qué pasaje es? Éxodo 2:1. No, 2:1 no. 2:11. Muy bien. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y vio. Miren, Moshe, ¿qué hizo? Vio. Pero ¿saben qué hizo el Mesías? Las cargó. El Mesías Yeshua no las vio. El Mesías Yeshua las cargó. Muchos ven, pocos cargan. Vuelvo y repito. Muchos ven, pero pocos cargan. No nos quedemos viendo. No nos quedemos viendo. No, este hermano está pero súper mal. Uy, sí, yo lo veo mal, el hermano. Está grave. No se queden viéndolo. El hermano no necesita que usted solo se quede viéndolo. Ayúdelo a sostenerlo. Sostenga al hermano. Sostenga al hermano. Sosténgalo. Él tal vez necesita una oración suya. Sosténgalo. ¿Qué le impide usted sostener a ese hermano? Y la lucha es para todos. Eso no es para los más espirituales, no, y para los menos espirituales, sí. La lucha es para todos. De hecho, al más espiritual más lucha tiene. Miren que leyendo la porción de la parashá, un paréntesis de hoy, yo no me había fijado que Moshe, tan pronto la vara se le convierte en serpiente, sale huyendo. Dice allí que y corrió Moshe o huyó. Yo me pongo en esa imagen, ¿no? Y corre. Miren, hermanos, a veces algunos van a tener unas víboras más grandes que las otras, pero no por eso no debemos correr. Debemos hacer como dice allí, le dijo el Señor a Moshe, cógelo por la cola. Hermanos, a veces es necesario que nosotros extendamos la mano para que ayudamos a otro y cojamos el dolor del otro y lo ayudemos a salir de él. Así que el Mesías, ¿qué hizo? Las cargó. Así que, hermanos, el liderazgo se acerca, no se distancia. El liderazgo se acerca, no se distancia. Acérquese a su familia, acérquese a sus hijos, acérquese a sus padres, acérquese a sus hermanos. No para darle la palmada de que, y estás mal, sí, uy, no, hermano, yo estoy peor. No, ese tipo de motivaciones no es para eso. Acérquese, ¿sí? Pero para tener una forma diferente, una forma distinta, para ser compasivo. Dice Mateo 9:36, miramos este pasaje, Mateo 9:36. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Mateo 9:36 dice lo siguiente. ¿Alguien lo tiene acá? Mira. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí que vemos que hizo el maestro. Él vio, número 1, 2, se compadeció y número 3, actuó. Número 1, vio. Número 2, se compadeció y número 3, actuó. Moisés, ¿qué hizo? Salió, vio e intervino. Hermanos, el reino no se construye desde oficinas, sino desde heridas tocadas. ¿Sabía usted por qué a veces como líder es tan golpeado y tan herido?
Porque en muchas ocasiones, si usted no fuese golpeado y herido y tocado por ellas, no tendría compasión del otro. No tendría compasión del otro. No tendría usted esa cercanía del otro. Y aquí les digo algo, aprendan de sus heridas. Aprendan de sus heridas. Aprendan de sus caídas, no para volver a caer en lo mismo. Porque entonces estaríamos haciendo absurdo el sacrificio del Mesías si nosotros caemos por lo mismo de tiempo en tiempo. No, que cada caída que nosotros tengamos sea el aliento para ayudar a otro a que no caiga en esa circunstancia, a que no caiga en esa situación, a que no caiga en esa circunstancia y momento que de seguro muchos de nosotros no queremos. Creo que hay una frase muy sonada entre todos nosotros cuando hablamos con los jóvenes y les damos consejos y es que les decimos, le damos este consejo porque no queremos que a usted le pase lo que nos pasó a nosotros. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Que eso sea un aliento para que nosotros a través de nuestras caídas no volvamos a caer en lo mismo. Pues no tiene sentido, pero que aprendamos de ellas. Que aprendamos de ellas. Aprendamos a liderar nuestra vida de una forma activa, donde haya empatía con nosotros y empatía con aquellos quienes nos rodean. Hermanos, no se permitan que el espíritu de culpa recaiga sobre ustedes y los aleje. Ese es experto. Cuando alguien falla, cuando alguien cae, por allá hay algo en la mente que te habla y te dice, su merced como que no sirve. Mejor devuélvase donde estaba. Le va a ir mejor. Creo que va a estar mejor allá. ¿Para qué sigue con esto? Si usted no tiene la fuerza. ¿Ha pasado? Yo creo que sí. Así que hermanos, el reino no se construye desde oficinas, sino desde heridas tocadas. Y el que quiere ser grande debe descender. Debe ser pequeño. El que quiere ser grande. Marcos 10, 42 y 45 nos habla una palabra del maestro y nos dice algo muy importante allí. En Marcos 10, 42 al 45. El problema de muchos creyentes es que pocos quieren descender. Muchos quieren estar arriba, en lo más alto, en la plenitud de todas las cosas, pero poco quieren descender, poco descienden. Marcos 10, 42 al 45, ¿lo tenemos aquí? Bien, dice así, el que quiera hacerse grande entre vosotros, estas son palabras del maestro, ¿no? El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande? Aprende a servir. El problema que se tiene en nuestros tiempos es que no hay don de servicio. Y ese es el primer paso fundamental para poder ser grande. Es que servir. Servir. Así que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Moshe no vino para ser servido. Él salió de un palacio y empezó a servir. Empezó a servir. A veces nosotros no comprendemos propósitos que el Señor tiene en nuestra vida, pero el Señor sí. Hago un paréntesis. El otro estudio que tenía era con respecto a las parteras, Séfora y Púa, dice en algunos textos, ¿no? Y entonces algo me generó a mi inquietud, no sé si usted leyó la palabra, yo la leí, y algo me generó inquietud. Y es que el pasaje dice que el faraón le dijo a las mujeres, cuando las mujeres hebreas vayan a tener hijos, ¿cierto? Si es un varón, mátalo. Pero si es una niña, déjalo vivir, ¿cierto? Y mi pregunta fue la siguiente, ¿cómo hacían las mujeres para saber si era un varón, si en ese tiempo no habían ecografías? Ni siquiera las de antes de nuestras mamás que no eran 2D ni 3D. Eso no existía. Pero ¿cómo hicieron para saber que eran niños?
¿cierto? Entonces, y lo digo y lo pregunto ¿por qué? Porque el primer mandato del faraón era, si es niño, mátalo. Y vemos que después el faraón dice que todo niño hebreo debe morir. Y después vemos que el faraón dice que todo niño debe morir. Hay tres formas en las que el faraón habla con respecto a la muerte. Y una de ellas es antes de la muerte. Y entonces el texto, allí en la palabra dice que cuando las mujeres tomaban una postura específica para tener sus hijos, sus muslos se enfriaban como una piedra. Y allí sale el texto con esa palabra como de piedra. Pero también hay algo muy interesante allí y es que el faraón le da otra clave. Recuerden que el faraón era un brujo, ¿cierto? Tenía varios brujos alrededor de él. Y al faraón le da otra clave a estas mujeres. Y la clave que le da es que cuando el niño va saliendo del vientre de su madre, el niño tiene su cabeza, parto natural, su cabeza está viendo hacia atrás de la espalda de la mamá, pero que cuando es niña, su rostro está viendo hacia el frente. ¿Sí? Decía el faraón. Y entonces él decía, cuando sea así, ustedes le van a quitar la vida a ese niño, cosa que la madre no se dé cuenta, que sea algo como parecido, parte del parto. Ese era el plan del faraón. Pero después dice, le mandarás o a todo niño hebreo lo echarás al río, ¿cierto? Y después dice, echarás a todo niño al río. Primero él quería quitarle la vida a los niños hebreos, haciendo que eso era parte del parto natural, que él había nacido muerto. Número 2, dice, como no pude así, entonces ahora vamos a echarlos al río. Pero número 3, él dice, tengo un gran problema. Porque él sabía, algunos dicen que por revelación de sus brujos, que el Redentor iba a nacer. Y entonces él dice, tengo un gran problema, ahora echa a todos los niños, incluidos a los egipcios. Y déjame a todas las mujeres, porque las mujeres son más fáciles de moldear, son más fáciles de trabajar, son más fáciles de ajustar, son más sometidas, ¿cierto? Y vuelvo otra vez acá. Y con esto quiero cerrar mi paréntesis y enseñar algo. Son realidades espirituales que estamos viendo en nuestra vida terrenal. Realidades espirituales que estamos viendo en nuestra vida terrenal. Hoy en día, el faraón ha dicho, quítenle la vida a los niños, pero ya no que sea como parte de un parto natural, sino que ya sea más abiertamente. Antes era clandestino quitarle la vida a un niño. Hoy en día es a viva voz, abierto para todo el mundo. ¿Sí o no? Se está volviendo a repetir los tiempos del faraón en nuestro tiempo. Y cierro el paréntesis. Miren que el principio del reino es totalmente diferente al principio terrenal. El principio del reino es totalmente diferente al principio terrenal. En el mundo, el orden es ¿qué? Escalar para mandar, ¿cierto? Estamos en una compañía y entonces se tienen unas jefaturas y al que llegue a la jefatura más alta, ese es el que más manda, aunque mande mal, pero es el que más manda, ¿cierto? En el reino del Eterno es todo lo contrario, es descender para servir. En el reino es descender para servir. Es estar lo más abajo para poder servir a todos los que están arriba. Y esto nos habla de una pirámide inversa. Y cuando usted mira la Magen David, aquí tenemos una, ¿cierto? Dicen algunos que esta es nuestra vida. Aquí estamos nosotros. El que quiere servir al Señor es el más pequeñito y se proyecta
de una forma de pirámide inversa. Estaba pensando cómo hacer un poco se me fue el nombre. ¿Cómo se llama eso cuando organizamos a los gerentes y todo eso en un lugar? Organigrama. Y dije, bueno, ¿y cómo será un organigrama en la comunidad? Y estaba meditando y pensando allá mientras que estaba leyendo y viendo cosas. Y me vino eso. Tiene que ser una pirámide a la inversa. Los que sirven tienen que estar abajo. Y todos los otros deben estar arriba, porque el ideal es que estén más cerca a Hashem. Los que están más débiles van a estar arriba, para que puedan sentir más la presencia del Señor y el temor del Eterno descienda. Y los que están abajo tienen que ser fortalecidos y estar allí construyendo. Y es eso. El reino del Eterno es descender para servir. Liderar en el mundo es controlar. Liderar en el mundo del faraón era controlar a todo el mundo, ¿sí? Pero liderar en el reino celestial es cargar al otro. Así que el que lidera debe identificarse totalmente. Es como hacerse pobre. Y el maestro nos da esas pautas. Segunda de Corintios 8, verso 9. Voy a ir un poquito más rápido. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice así: siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí nos está hablando el maestro. El maestro era rico, claro, ¿cierto? Pero dice que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos a través de él. Hermanos, si usted tiene un llamado de liderazgo en cualquier área de su vida, que seguro usted lo tiene, hermano, miren, empiecen a aplicar la obra poderosa del Mesías. Nunca va a ser en vano sembrar en el corazón de otro. Siempre va a haber gran riqueza. Siempre va a haber gran riqueza. Y este tipo de pobreza no es solo enfocado a la pobreza material. Es entrar en nuestra condición de rechazo, de sufrimiento, de injusticia, de muerte, de vituperio. Es entrar en ese camino. Nadie quiere vivir rechazo. Nadie. Nadie quiere vivir sufrimiento. Nadie quiere vivir injusticia y menos nadie quiere vivir muerte. El líder quiere vivir todo menos eso. Todas las cosas buenas. Ninguna de estas que no son tan buenas. ¿Sí? Y el camino del liderazgo es muy solo. A veces es muy solo. A veces el único que lo consuela a uno es Hashem. Allá en medio de la soledad, en medio del silencio, en medio de ese abrazo sobrenatural del Señor, a veces recibimos el consuelo allí. Y el mundo de caminar en el liderazgo a veces es muy solo. Tú miras a esos hombres que son supremamente importantes, que tienen un sinnúmero de dinero en sus cuentas, que lo que menos necesitan es dinero y están completamente solos. Pero la diferencia de servirle a los hombres y de servirle al Señor es que en Él siempre vamos a encontrar consuelo. Bienvenidos a este mundo, al mundo de caminar con el Señor, donde a veces te sentirás solo, donde a veces creerás que no hay consuelo, donde a veces dice, ¿solo soy yo? ¿Esto solo me pasa a mí? Yo creo que Moshe lo pensó mucho. Él salió por el desierto, escuchaba a este rabino que me gusta y tiene un nombre bien raro, y él salió por el desierto y caminaba, ¿cierto? Como cual hombre que camina solo, y trabajó para su suegro Yitro, ¿cuántos años? ¿10 años? ¿40 años? ¿Cuántos años? ¿No se acuerdan? Hay que leer, ¿cierto? Y este hombre estaba allí y el rabino decía, me parece increíble. Moshe Rabenu trabajando tantos años para su suegro y no se compró ni siquiera una vaca.
para decir que era de él. Ni siquiera se compró un cabrito para decir que era de él. Y él decía, tal vez a él se le olvidó por completo su yo, porque estaba más en querer resguardar y ayudar a lo de él. A lo de él. Así que el liderazgo es entrar en nuestra condición de rechazo, de sufrimiento, de injusticia y muerte. El que quiere liderar siempre va a recibir eso, rechazo, va a tener tiempos de sufrimiento, va a tener tiempos de injusticia. No crean que van a hablar de ti siempre bien. Y de muerte, no lo dudes, eso es lo único constante. Pero miren que liderar en el reino del Eterno implica pagar un precio personal. Creo que pocos quieren pagar un precio. Todos los hombres quieren tener los hijos más perfectos y en medio de su imperfección los ven perfectos. ¿Cierto? Porque algunos no quieren pagar el precio para que sus hijos caminen y busquen. Entonces les es más fácil, en medio de la imperfección de ellos, verlos perfectos y creerse en la mentira y decir, no, mi hijo es perfecto. No, ese ni peca. Tiene la aureola acá en la cabeza. Sí, y lo mismo sucede con el esposo y la esposa. Lo mismo sucede con muchas otras áreas de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren pagar un precio. Los invito, hermanos, a que paguen un precio. El primero, por sus vidas. Porque la palabra dice que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Si usted ama al Señor, pague un precio por su vida, porque la salvación es única e intransferible. Usted no se la puede transferir a nadie. Camine por la suya. No se puede pastorear desde la comodidad. No se puede pastorear desde la comodidad. Juan 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida. Da su vida. Da su vida por las ovejas. ¿Qué hace el asalariado? Cuida desde lejos y huye cuando hay peligros. ¿Cierto? Si tú le das una administración a una persona de un negocio tuyo y no está bien dotado y bien capacitado, en el momento que el negocio vaya a pique y vaya cayendo, ¿qué va a hacer él? De lejos va a mirar. Y él va a decir, me tocó buscar otro trabajo. ¿Cierto? Pero el buen pastor que ve la circunstancia que no está muy fácil, ¿qué hace? Acompaña y está al lado, porque le duele lo que le sucede a su oveja. Así que el pastor verdadero se expone, se queda y sangra si es necesario por su rebaño. El dolor del pueblo es la cuna del liderazgo verdadero, que transformó y renovó a Moshe como el líder que hasta el día de hoy vemos, que transformó y renovó al Mesías como el líder que nosotros vemos en las Escrituras. El dolor de su pueblo fue la cuna para ese liderazgo sobrenatural. Mira al pueblo, enamórate del pueblo. Un líder necesita rozarse con el pueblo y ver cómo sufre el pueblo para amarlo. No hay un líder que se levante y diga yo los amo a todos sin nunca haber tenido empatía activa con el otro. Yo no puedo ver a los ojos a mi hermana y decirle, hermana, yo a usted la amo, hermana, usted es importante, me alegra verte aquí. Supieras lo importante que eres que estés aquí. ¿Saben por qué? No puede decirle una persona que no se ha rozado con ese hermano, que no ha vivido de cerca la circunstancia y la situación de ese hermano. Y eso genera en uno que con el pasar del tiempo Moshe diga lo que dijo. Cuando el Señor dijo, este pueblo ya está en idolatría y en todo. ¿Sabe qué, Moshe? Voy a destruir a todos estos y de usted va a salir un nuevo pueblo. Y Moshe le dijo, Señor, si vas a acabar con tu pueblo, bórrame a mí. Porque yo ya me unté de ellos, ellos hacen parte de mí. Ellos están aquí conmigo. Hebreos 5, versículo 8 nos muestra que el liderazgo es probado en el sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento no es gratis.
El sufrimiento nos prueba a nosotros en este camino. Y creo que nosotros, como hermanos que caminamos en la obra poderosa del Mesías, somos probados todos los días. El liderazgo es probado en el sufrimiento. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Miren que esto es profundo. No aprendió obediencia por conocimiento, sino por padecimiento. No aprendió obediencia por conocimiento, sino por padecimiento. A veces nosotros aprendemos más fácil por padecer las cosas. Ya sé que si meto la mano allá en el fogón me voy a quemar, dice el niño pequeñito. Tenemos acá a Emanuel. Y yo creo que ya Emanuel, si alguna vez quiso meter la mano en el fogón, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Ya la próxima, ¿qué va a hacer? No va a meter la mano allá. Porque aprendió ¿por qué? Por padecimiento. Padeció el dolor. Padeció el dolor. Hermano, aprendamos del padecimiento de los hermanos que están alrededor de nosotros. No repitamos los patrones de nosotros. Permitamos que Hashem nos libere, que obre libertad a través de los espejos que el Señor pone alrededor de nosotros. Así también Moshe aprendió en Madián. Fue llevado allá a Madián. Y el Mesías Yeshua aprendió en Getsemaní. Si nosotros miramos Romanos capítulo 12, verso 15, dice allí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, la alegría nunca está completa. Cuando el novio se va a casar en la jupá, recita un salmo. Y dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza, se pegue mi lengua a mi paladar. Si pusiera por encima de ti toda la alegría de mi corazón. No podemos tener una felicidad absoluta. Hay hermanos que están también atravesando circunstancias que no son fáciles y no podemos perder la empatía con esos hermanos. ¿Nos podemos alegrar? Sí, pero no podemos dejar de lado el corazón de otro que está afligido. Esto no es solo empatía emocional, es modelo de liderazgo espiritual. Y quiero cerrar con esto, con un par de preguntas que no hay que contestarlas, por lo menos no a mí, contésteselas usted mismo. ¿Acompaño el dolor o solo aconsejo? ¿Yo acompaño a la persona que se acerca a mí a contarme un dolor o solo la aconsejo? ¿Me involucro o me protejo cuando me dice esto? ¿Sirvo desde la cercanía o desde la posición cómoda a ese hermano, a esa hermana? El liderazgo del reino nace en la compasión, se forma en el dolor compartido, se confirma en la entrega y se exalta por Dios y no por los hombres. Ese es el liderazgo del reino. El que nace en la compasión, el que se forma en el dolor compartido, que se confirma en la entrega y se exalta por el Señor y no por los hombres. Y cierro con un pasaje que habla en Mateo 23, versículo 12, y que nos dice, el que se humilla será exaltado. Hermanos, es el tiempo, es el espacio, es el momento, es la oportunidad para que usted se humille delante del Señor y el Señor lo exalte a usted en el área, en el lugar, en el momento, en la circunstancia donde Él lo ha puesto a usted para liderar en donde sea y en lo que sea. Que se humille su corazón y su vida para que sea exaltado, no usted, sino el Señor en usted. Cierre sus ojos y pidamos al Señor que Él nos ayude a tener empatía activa, que ponga en nosotros ese amor, así como el Señor lo puso en el corazón de Moisés, de Moshe, así como lo puso en el corazón del Mesías. Si Él nos hubiese humillado a lo sumo, de seguro que no hubiéramos nosotros recibido redención. Si Moisés no hubiera reconocido definitivamente sus faltas delante del Señor, al punto de decir, soy como torpe en hablar,
y el Señor le hubiese confirmado, pero yo te necesito es a ti, y lo llamó, no hubiese estado allí. No sé cuáles son las trabas, no sé cuáles son sus temores, no sé cuáles son sus miedos, pero de seguro que el Señor quiere hacer algo poderoso con usted en el lugar en donde Él lo ha puesto, en lo que Él ha entregado en sus manos. Él espera porque confía verdaderamente en que usted tiene la capacidad de hacerlo. Él sabe lo que ha depositado en sus manos. Dice su palabra que desde antes de la creación del mundo ya nos había escogido. Y eso eres tú, un escogido del Señor, con unas capacidades, con unos dones, con unos talentos, con unas cualidades que ninguno más tiene. Tú eres único. No hay otro como tú. Y el reino de los cielos te necesita para formar algo nuevo. Así que vamos a pedirle al Señor que Él perdone nuestros pecados, que limpie nuestras transgresiones, que nos limpie con hisopo y seremos más blancos que la nieve, dijo David. Y su palabra dice que Él es un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Cuánto más nosotros podemos serlo? Padre Santo, Rey del universo, mira nuestras vidas, mira nuestros corazones, Señor. Mira todo nuestro ser. Ayúdanos a liderar, Padre, de una manera sobrenatural. Tú nos has escogido, nos has llamado desde el vientre de nuestra madre, Señor. Conoces todo nuestro ser, Padre. ¿Quién se puede ocultar delante de ti? Si nuestro corazón está dispuesto, expuesto, nuestra vida está abierta delante de ti como un libro, toda es contada delante de tus ojos. Señor, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, al Mesías Yeshua. Clamamos a ti, Señor, porque tú nos limpies, porque tú nos liberes, porque tú nos restaures, porque tú nos levantes. Tú, Señor Todopoderoso, llamaste a grandes hombres, como a Moisés lo llamaste desde la zarza. ¿A cuántos de nosotros no has hablado, Señor, en sueños, en visiones, en acciones? Has enviado mensajero para cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos en este tiempo a estar y ser verdaderamente apartados para ti, entregados para un propósito grande, majestuoso y poderoso. Ayúdanos, Señor, Rey del universo, a cumplir tu santa y perfecta voluntad, a hacer la obra que tú has encomendado en nuestras manos, porque si no la hacemos nosotros, ¿quién la podrá hacer? Ayúdanos a cumplir el propósito que tú nos has dado, a no apartarnos de ti. Padre, yo te pido, fortalece los corazones de mis hermanos que en algún momento han pensado y han creído que la mejor decisión es apartarse de tu camino, retroceder, Señor, a su vana manera de vivir, cambiar, Señor, el rumbo de su vida. Si ellos, estos hermanos, han sentido, Señor, que el caminar contigo ha sido una carga difícil, una circunstancia que viven reiterativamente y no tiene, parece ser, ni forma, ni fondo, ni esperanza, Señor, da una nueva esperanza. Moshe salió y partió de allí, y tal vez él no tenía esperanza de volver, y tú lo llamaste, y lo formaste, trabajaste en su corazón, en su vida. Lo ubicaste, Señor, ubícanos en este camino una vez más. Sana nuestras heridas, nuestros corazones, de maltratos, de vituperios, Señor, de palabras levantadas sobre nosotros, por tantas circunstancias que pasan alrededor que han menguado nuestro anhelo y deseo de caminar contigo. Levanta, Señor, a esos hermanos que tú has puesto liderazgo. Sana los corazones, Padre, las mentes y las situaciones, y renueva de nuevo las fuerzas para que caminen delante de ti. Límpianos, Señor Todopoderoso, con hisopo y seremos más blancos que la nieve, dijo David. Límpianos, Señor, y permítenos de nuevo introducirnos en ti, Padre. Purifícame, Señor. Purifica mi corazón y mi vida para servirte, Señor, con más pasión y con más fervor a ti, Señor.
Gracias yo te doy por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, por lo que tú haces, por lo que tú obras, por lo que tú has puesto en ellos, Señor, por las capacidades dadas. Fortalece a mis hermanos, alienta sus corazones y sus vidas. Elévalos, Señor Todopoderoso de Israel, de manera sobrenatural, Padre, y multiplícanos al 100 por 1 como lo hiciste en los tiempos de Egipto, Señor. Cuando haya más dolor, da más multiplicación y obra de manera sobrenatural como solo tú lo puedes hacer. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que haya sido de bendición para todos, que el Señor haya hablado a sus corazones y a sus vidas y que el Señor nos fortalezca y nos ayude, nos aliente y nos dé la fuerza para continuar. Él no mira las capacidades, Él mira la fidelidad y la lealtad de la persona. El Señor no escoge a las personas por las cuantas capacidades tiene, sino por qué tan fiel y qué tan leal es Él. Dijo un amigo que conoce y estudia la palabra, cuando se reunieron varias personas y necesitaban escoger a un maestro de la palabra, a un pastor, a un líder de la comunidad, y todos tenían sus negocios, sus empresas, sus trabajos, y entre esos él también, y se reunieron y bueno, ¿quién va a liderar? Y todos llegaron y lo voltearon a él y lo miraron y dijeron tú. Y él dijo, no, pero yo cómo voy a liderar, yo tengo mi empresa, yo tengo mis cosas, no, pero sentimos que eres tú. Y él por dentro decía, no, Señor, yo tengo mis pecados, tengo mis faltas, tengo mis dolencias, tengo mis cosas que no son agradables delante de ti. ¿Y cómo me vas a poner a mí a liderar? Tenía su lucha por dentro. Y ellos dijeron, eres tú. Y pasó el tiempo y él dijo, viene la primera enseñanza y no sé ni qué decir. Yo soy más pecador que mis hermanos que están ahí. Tal vez yo me he guardado ese pecado y no se lo he dicho a nadie y sigo ahí. Y él dijo allí en su intimidad con el Señor, y el Señor habló y le dijo, te escogí a ti, precisamente por eso, porque has pecado y porque has pecado te necesitan aquí, porque el primero que tienes que cambiar eres tú. Tú eres el primero que tienes que cambiar. No es la capacidad, no es que tanto sabes o que tanto no sabes, sino que tanto estás dispuesto a querer cambiar. Ese es el verdadero, el que camina de una forma diferente. Así que el Señor nos ayude a todos nosotros a cambiar y a renovarnos en Él y a ser completamente diferentes. Shabbat Shalom para todos.